a hablar el día de hoy, de los llamados compuestos orgánicos. Ahora, para estudiar los compuestos orgánicos vamos a comenzar a estudiar al átomo de carbono, las características que tiene el átomo de carbono y cómo se estructura, ¿no? Qué tipos de enlace forma. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, jóvenes, bienvenidos al curso de química. Hoy desarrollaremos la semana número 13. Listo, aquí está. Semana número 13. Entonces, en esta semana, la número 13, vemos lo que es química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? La química orgánica estudia los compuestos orgánicos, ¿no? Ahora, los compuestos orgánicos pueden ser naturales o pueden ser artificiales, pues, ¿no? ¿Qué va a estudiar de los compuestos orgánicos? Su composición, su estructura, sus propiedades, es decir, sus características, sus cambios, sus transformaciones y la aplicación que tiene estos compuestos orgánicos. Como vemos acá es el estudio del átomo de carbono, ¿no? Acá tenemos al carbono cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, de la configuración electrónica del carbono. Acá vemos al carbono dentro de esta estructura, ¿no? Este es un compuesto orgánico. Entonces vamos a poner acá, esta estructura representa a un compuesto orgánico. Listo. El primer compuesto sintetizado en el laboratorio fue la urea, ¿no? A partir del cianato de amonio, que era un compuesto inorgánico. Entonces, el cianato de amonio se calienta en calor y se forma la urea, pues, ¿no? La urea es un compuesto orgánico. Acá ponemos primer compuesto orgánico sintetizado en un laboratorio, ¿ya? Características generales de los compuestos orgánicos. ¿Qué características tienen? Principalmente contienen halchón, o sea, son los llamados también elementos organógenos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero también podrían tener otros elementos como el azufre, el fósforo o un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Y ellos son considerados compuestos orgánicos. Otra característica de los compuestos orgánicos es que la mayoría tiene enlace covalente. O sea, ¿qué caracteriza a un compuesto orgánico? El tipo de enlace que forma. El tipo de enlace que forma es un enlace covalente. ¿Pero qué cosa era un enlace covalente? Era cuando dos átomos comparten electrones. Por ejemplo, acá tenemos el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. Ellos comparten estos dos electrones. Entonces, covalencia está relacionado con la compartición de electrones. Aquí también, mira. Aquí tenemos un enlace covalente. En este enlace covalente se comparte un par de electrones. Aquí también tenemos un enlace covalente donde se comparte un par de electrones. Y aquí el enlace covalente donde se comparte un par de electrones. Entonces, la mayoría tiene enlace covalente. Entonces, covalencia, ¿no? Dice acá, la mayoría son solubles en solventes orgánicos. ¿Ya? La mayoría son solubles en solventes orgánicos. O sea, solventes apolares. Claro, si analizamos a un compuesto orgánico, diremos que el 90-95% de los compuestos orgánicos son moléculas apolares. Entonces, un compuesto orgánico va a ser apolar, ya va a ser apolar. Entonces, si el compuesto orgánico es apolar, ¿no? Es apolar, entonces va a necesitar un solvente que sea apolar también, y esos son los solventes orgánicos. Por ejemplo, un solvente orgánico sería el tetracloruro de carbono. ¿Ya? Otro sería el benceno. Ellos son solventes orgánicos o solventes apolares, ¿no? Entonces el benceno es una molécula apolar. Podríamos poner acá que ella es una molécula apolar. Y el tetracloruro de carbono también, pues, ¿no? Ella sería una molécula
apolar. Entonces, el tetracloruro de carbono es un líquido, ¿no? Es un líquido y un buen solvente orgánico. El benceno también es un líquido y buen solvente orgánico. Entonces, la mayoría son solubles en solventes orgánicos. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono y el benceno, que son solventes apolares, ¿no? Porque la regla de solubilidad dice un polar disuelve a otro polar y un apolar disuelve a otro apolar. Entonces, lo semejante disuelve a lo semejante. Características generales de los compuestos orgánicos. Principalmente contienen halcón, además de azufre, fósforo y cloro. La mayoría tienen enlace covalente, ¿no? Se caracteriza por presentar enlace covalente a los compuestos orgánicos, y la mayoría son solubles en solventes orgánicos, es decir, solventes apolares. Otra característica de los compuestos orgánicos es que son malos conductores de la electricidad. Pues acá ponemos pues una pila, un cable, dos electrodos, y acá tenemos un líquido que es orgánico, pues, ¿no? Y este líquido orgánico no conduce la corriente eléctrica. Por eso decimos que es un mal conductor. El foquito no se prende, mira, está apagado. Como el foquito está apagado, decimos que son malos conductores de la electricidad. Entonces, los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad. Son termolábiles. ¿Qué significa eso? Que no soportan altas temperaturas. Se descomponen, se desnaturalizan, se carbonizan. ¿Ya? Eso significa que sean termolábiles. Son termolábiles. Tienen puntos de fusión y ebullición relativamente bajos, ¿no? Punto de fusión, menos 114 grados Celsius para el etanol, y punto de ebullición de 78 grados Celsius para el etanol. Para el octano, su punto de fusión es menos 27 grados Celsius, y su punto de ebullición es 126 grados Celsius. Ese sería el caso del octano. Tienen punto de fusión y ebullición relativamente bajo. Tú dirás, profesor, ¿pero 126 es bajo? Sí, 126 es bajo. Si lo comparamos con un inorgánico. O sea, acá la comparación es con los inorgánicos. Si un orgánico hierve a 126, el inorgánico, su punto de fusión está en 1000, 2000 o 3000 grados. Entonces hay una gran diferencia entre 126 y 1000, ¿no? Por ejemplo, el cloruro de sodio funde a 801 grados Celsius. Entonces su punto de fusión es 801 grados Celsius. Entonces hay una gran diferencia entre el punto de fusión de un orgánico y el punto de fusión de un inorgánico, o el punto de ebullición de un orgánico y el punto de ebullición de un inorgánico. Entonces van a tener relativamente bajos puntos de fusión y ebullición. Y eso también es una característica de los compuestos orgánicos. Seguimos. Características del átomo de carbono. El carbono tiene ciertas características, ciertas propiedades, ¿no? La tetravalencia, por ejemplo, la covalencia y la autosaturación. Entonces, ¿qué significa la tetravalencia? La tetravalencia significa que el átomo de carbono puede compartir 4 pares de electrones. Acá tiene 1, 2, 3, 4. Eso va a significar la tetravalencia. La compartición de 4 pares de electrones. ¿Qué significa la covalencia? La covalencia significa que el carbono, este átomo de carbono, con el átomo de oxígeno, va a formar enlace covalente. ¿Y qué significa formar enlace covalente? Significa que van a compartir sus electrones. Entonces va a haber una compartición de electrones. Entonces el carbono y el oxígeno comparten electrones. El carbono y el oxígeno comparten electrones. A eso está relacionado la covalencia. Ahora, la autosaturación, ¿qué significa? La autosaturación significa que el carbono se puede unir a otro átomo de carbono. Y ese carbono se une a otro átomo de carbono. Entonces va a formar cadenas, ¿no? Se va a concatenar, se concatena. Y logra concatenarse porque se autosatura, ¿no? El carbono se une a otro átomo de carbono. Entonces está autosaturando, ¿no? Eso lo vamos a llamar la autosaturación.
¿Ya? Entonces ahí tenemos la autosaturación. Cuando un carbono se une a otro átomo de carbono y ese carbono se une a otro carbono y se autosatura el carbono, pues, ¿no? La tetravalencia es cuando el átomo comparte 4 pares de electrones y la covalencia es porque los átomos de carbono se unen a otros átomos o átomos parecidos a él, pero compartiendo electrones. Ahora, para explicar la tetravalencia tenemos a la hibridación, ¿no? Entonces, la hibridación explica al carbono que puede compartir 4 pares de electrones. Por ejemplo, en el caso del metano, el carbono forma 4 enlaces de igual longitud. Para explicar estos 4 enlaces de igual longitud, eso se explica con la hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? La hibridación es la combinación de orbitales atómicos, ¿ya? Del orbital 2s con el orbital 2p. Entonces, cuando se combina el orbital 2s con el orbital 2p, tenemos la hibridación, ¿no? Tenemos la hibridación, ¿no? Esa sería la hibridación, la combinación de orbitales atómicos. Entonces, la hibridación, ¿no?, va a explicar la tetravalencia del carbono. No nos explica por qué el carbono puede compartir 4 pares de electrones. Y esa sería otra característica del átomo de carbono. Entonces, el carbono es tetravalente, es covalente, se autosatura y además diremos que la hibridación, el carbono se hibridiza, ¿no? Y esa hibridación puede ser sp3, puede ser sp2 o puede ser sp. Seguimos. Características del átomo de carbono. Es la tetravalencia. Entonces acá tenemos una primera característica, que es la tetravalencia. El átomo de carbono, al combinarse, utiliza los 4 electrones de valencia, con lo que forma 4 pares electrónicos con enlaces simples y múltiples. Entonces acá tenemos al carbono que forma 1, 2, 3, 4, ¿no? Se rodea de 4 pares de electrones. Comparte 4 pares de electrones. Acá también, mira. 1, 2, 3 y 4. Aquí también. 1, 2, 3, 4. 4 pares de electrones alrededor del átomo de carbono. La autosaturación. ¿Qué cosa es la autosaturación? La autosaturación es la capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo, formando diferentes cadenas carbonadas, que explica la gran cantidad de compuestos orgánicos. Entonces acá tenemos una cadena lineal, podría decir. Acá hay una cadena ramificada. Acá hay una cadena cerrada, cíclica. Cerrada, cíclica, pues, ¿no? Entonces las cadenas pueden ser abiertas, lineal ramificada, o cerradas, pues, ¿no? Entonces esta cadena es cerrada de 3 carbonos, cadena cerrada de 6 carbonos. Seguimos. Covalencia. ¿Qué cosa es la covalencia? La covalencia, el átomo de carbono se enlaza con los elementos organógenos. ¿Quiénes son los organógenos? El chon. Y otros elementos no metálicos mediante la compartición de electrones de valencia. ¿Ya? Entonces aquí el carbono comparte un par de electrones acá, bueno, comparte su electrón de valencia con el átomo de hidrógeno. Aquí comparte su electrón de valencia con el átomo de hidrógeno. Comparte su electrón de valencia con el átomo de hidrógeno y comparte su electrón de valencia con el átomo de hidrógeno. Eso sería la covalencia. El átomo de carbono se enlaza con los elementos organógenos, es decir, el chon, y otros elementos no metálicos, mediante la compartición de electrones de valencia. Hibridación. La hibridación. Un átomo de carbono es capaz de combinar 2 o más orbitales atómicos de su última capa. Con ello se explica los diferentes enlaces químicos, simple y múltiple, que forma el carbono. Los tipos de hibridación que presenta el carbono son hibridación sp, hibridación sp2, hibridación sp3. Acá tenemos al átomo de carbono que forma una hibridación sp3. ¿Cómo reconocemos a esta hibridación sp3? Porque el carbono forma 4 enlaces simples. 1, 2, 3 y 4.
¿Listo? ¿Cómo reconocemos la hibridación sp2 en el carbono? Lo vas a reconocer porque el carbono forma un enlace doble. Mira acá. Aquí hay un enlace doble. Entonces, cuando el carbono forma un enlace doble, diremos que la hibridación es sp2. ¿Ya? sp2. ¿Ya? Acá el enlace simple, acá es el enlace simple. Simple, simple, doble. ¿Cómo reconocemos una hibridación sp? Vamos a reconocer esta hibridación sp cuando el carbono forma un enlace triple. Y acá tiene un enlace simple, ¿no? Triple y simple. Pero acá aparece otra hibridación sp. Es cuando el carbono tiene dobles enlaces acumulados, ¿no? Tiene un doble enlace a la derecha y un doble enlace a la izquierda. Profesor, ¿cómo demuestra esto? Ah, mira, esto se demuestra así. El carbono en su configuración va a terminar en 2s, acá con 2 electrones, y 2p, ¿no? P de X, P de Y y P de Z, con 3 orbitales y aquí 2 electrones. Entonces, el primer paso aquí es desacoplar este electrón que está en este orbital y promocionarlo a este orbital que está vacío. Entonces, le voy a dar energía al electrón y el electrón va a saltar a este orbital. Va a quedar entonces acá 2s con un electrón y 2p de X, P de Y y P de Z, cada uno de ellos con un electrón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que hemos hecho un desacoplamiento, dándole energía a este electrón para que salte a este orbital P de Z que está vacío. Ahora mira, todos ellos tienen un electrón, entonces ya pueden compartir un par de electrones. Pero ahora viene la combinación, ¿no? La hibridación, que viene a ser la combinación de este orbital S, un orbital S, con un orbital P. Cuando un orbital S combina con un orbital P, se obtiene el híbrido sp. Ahí está. Entonces acá va a aparecer 2 orbitales híbridos de tipo sp, ¿no? Ahí está, 2sp, sp. Entonces acá tenemos 2 orbitales híbridos, cada uno de ellos con un electrón. Ahora, el P de Y y el P de Z no se han combinado, o sea, van a quedar con su misma energía, P de Y y P de Z. Y también va a quedar con su electrón. Entonces ya tenemos 4 electrones, cada uno de ellos en un orbital, y acá tenemos 2 orbitales híbridos del tipo sp. Entonces, diremos que estos orbitales p puros que no se han combinado son responsables de los enlaces tipo pi. O sea, este electrón va a formar el enlace pi y este electrón va a formar el enlace pi. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la formación del enlace pi? Estos electrones que están en orbitales p puros que no se han combinado. En cambio, estos orbitales híbridos, ¿no? Este electrón en este orbital híbrido es responsable del enlace sigma. Y este electrón en este orbital híbrido es responsable del enlace sigma. Entonces, él va a formar un enlace sigma y él también va a formar un enlace sigma. Mientras que estos electrones van a formar enlace pi. Si analizamos aquí el triple enlace, acá hay un enlace pi, acá hay un enlace pi y acá hay un enlace sigma, ¿no? Y acá hay un enlace sigma. Entonces vemos que la estructura tiene 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. En este carbono con dobles enlaces acumulados, acá también hay un enlace pi, un enlace pi, un enlace sigma y un enlace sigma. 2 enlaces sigmas con 2 enlaces pi. Y es así como demostramos que el carbono debe tener hibridación sp, porque para formar este enlace pi necesito un orbital p puro, y para formar este enlace pi
necesito otro orbital p puro. Entonces deben haber dos orbitales p puros. ¿Y en qué caso hay dos orbitales p puros? Cuando la hibridación es de tipo sp. ¿Ya? En ese caso, diremos que la hibridación es sp. Ya la hibridación va a ser sp. Seguimos. Tipos de hibridación del carbono. Tenemos acá la hibridación sp3, hibridación sp2 y la hibridación sp. Comenzaremos con el primer tipo de hibridación, la hibridación sp3. ¿Qué cosa es la hibridación sp3? Es la combinación de un orbital s con tres orbitales p. Cuando se combina un orbital s con tres orbitales p, se obtiene como resultado 4 orbitales híbridos de igual energía. Y acá están esos 4 orbitales que formarían este enlace, 1, 2, 3 y 4. Esta hibridación sp3 está asociada a una geometría. Entonces, la geometría asociada a esta hibridación sp3 es la geometría tetraédrica. El ángulo de enlace va a ser de 109 grados. Ya 109 grados. Y esto está relacionado a los alcanos, ¿no? Al tipo de compuestos serían los alcanos, o también llamados parafinas. Alcanos o parafinas. Otra hibridación es la hibridación sp2. La hibridación sp2 es cuando se combina un orbital s con dos orbitales p. Cuando un orbital s se combina con dos orbitales p, se obtiene la hibridación sp2. Vamos a tener 3 orbitales híbridos sp2. Y acá están, ¿no? 1, 2 y 3. Ahí están los 3 orbitales híbridos sp2, responsables de los enlaces sigma. Este orbital pi no está en el plano, ¿no? Está perpendicular al plano. Entonces el orbital responsable del enlace pi es el orbital p de z, que es perpendicular a estos orbitales híbridos de tipo sp2. Listo, ahí tenemos un enlace doble entre el carbono y carbono. Ahora, la hibridación sp2 también está asociada a una geometría, y su geometría va a ser triangular. El ángulo va a ser de 120 grados. Ahora, esta hibridación sp2 está relacionado a los llamados alquenos, también conocidas como olefinas o etilénicos, ¿ya? Serían los alquenos, olefinas o etilénicos. Y la tercera hibridación es la hibridación sp. Cuando un orbital s se combina con un orbital p. La relación es de 1 a 1. Un orbital s o un orbital p. Entonces, el carbono va a tener un enlace triple. No lo voy a reconocer porque el carbono forma un enlace triple. En un enlace triple, 2 enlaces son pi y un enlace es sigma. La geometría asociada sería una geometría lineal, con un ángulo de 180 grados. Ahora, ¿dónde encontramos a este tipo de hibridación? Este tipo de hibridación lo vamos a encontrar en los alquinos o acetilénicos. Ahí vamos a encontrar este tipo de hibridación, en los alquinos o acetilénicos. Muy bien, ahí tenemos los 3 tipos de hibridación. La hibridación sp3 es la combinación de un orbital s con 3 orbitales p.
Como resultado se tiene 4 orbitales híbridos de tipo sp3. La hibridación sp2 es cuando un orbital s se combina con 2 orbitales p. El resultado son 3 orbitales híbridos de igual energía. Y el tercer tipo de hibridación es cuando un orbital s se combina con un orbital p. El resultado son 2 orbitales híbridos sp de igual energía. Entonces acá tenemos la hibridación sp3 asociada a la geometría tetraédrica, la hibridación sp2 asociada a la geometría triangular y la hibridación sp asociada a la geometría lineal. Entonces, hay los 3 casos, pues, ¿no? ¿Seguimos? Ejemplo 1 dice, los diferentes tipos de hibridación se asocian también con los diferentes tipos de enlace, ya sean estos simples o múltiples. Dada la siguiente estructura, determine la cantidad de átomos, respectivamente, con hibridación sp3, sp2 y sp que están presentes. A ver, el enlace carbono-hidrógeno va a ser un enlace tipo simple, ¿ya? Entonces acá diremos que el carbono con el hidrógeno va a formar un enlace simple, donde solo se comparte un par de electrones. A este enlace simple también se le llama enlace sigma, ¿ya? Va a ser un sigma. Como acá tengo 3 hidrógenos, significa que acá hay 3 enlaces simples. Con el carbono que está acá, carbono-carbono, también va a ser enlace simple. Eso significa que este carbono de acá va a tener hibridación sp3. Este carbono de acá también tiene 3 hidrógenos, tiene 3 enlaces simples. Entonces él también va a tener hibridación sp3. A ver, ¿cómo reconocemos esto? Mira, el carbono tiene así puros enlaces simples, la hibridación va a ser sp3, ¿ya? Esa va a ser la hibridación. Si el carbono tiene un enlace doble, simple por acá y simple por acá, su hibridación va a ser sp2. Y si el carbono tiene un enlace triple, simple por acá, su hibridación va a ser sp. Así vamos a reconocer las hibridaciones por el tipo de enlace. Si los 4 enlaces que rodean al átomo de carbono son simples, hibridación sp3. Si uno de los enlaces es doble, hibridación sp2. Y si uno de los enlaces es triple, hibridación sp. Entonces acá tenemos 2 carbonos con hibridación sp3. O sea, de sp3 tenemos 2. Ahora vamos por la hibridación sp2. Este carbono de acá es sp2, 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 sp2. Acá hay 6 carbonos con hibridación sp2. Muy bien. Entonces, acá hay 6 carbonos, ¿no? En esta estructura cerrada tenemos 6 carbonos con hibridación sp2. Ahí están, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6. 6 carbonos con hibridación sp2. La hibridación sp lo vamos a encontrar acá, mira, entre este carbono y este carbono. Entonces vamos a decir aquí que este carbono con este carbono van a tener la hibridación sp. sp y sp. Serían 2 carbonos con hibridación sp. Entonces la respuesta sería 262. ¿Ya? 262. La D la respuesta. Para este ejemplo 1. A ver, acá lo que hay que recordar, o repasar, o teorizar, mejor dicho, sería decir que Ch3 enlace Ch2 enlace Ch3. Por ejemplo, esta estructura lo puedo representar así, mira.
donde este carbono está representado por este punto, este carbono está representado por este punto y este carbono está representado por este punto. Lo tenemos 3 carbonos, ahí están esos 3 carbonos, y acá está su estructura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un enlace doble? O sea, Ch2, doble enlace, enlace Ch3. Entonces, eso, cuando hay un enlace doble, lo voy a representar así, mira. Que aquí va a significar que acá hay un carbono, acá hay otro carbono y acá hay otro carbono. Este carbono sería este carbono de acá, este carbono sería este carbono de acá y este carbono sería este carbono de acá. Ahí es cuando ahí aparece un doble enlace, pues, ¿no? En la estructura. Bueno, eso para entender la representación que se ha hecho acá de estas líneas, pues, ¿no? A veces mi profesor no entiende estas líneas. Ya, entonces una rayita o 2 rayitas, acá está representando 3 átomos de carbono con 8 átomos de hidrógeno. Acá igualito, ¿no? 3 carbonos son estos 3 puntos. El hidrógeno está sobreentendido. Acá hay 2 hidrógenos, acá hay un hidrógeno y acá hay 3 hidrógenos. ¿Seguimos? Tipos de fórmulas de los compuestos orgánicos. Fórmula desarrollada o estructural. En esta fórmula se muestran todos los enlaces. Si tú te das cuenta acá, se están mostrando todos los enlaces. Enlace, enlace, enlace y enlace. Los 4 enlaces. Entonces, cuando se muestran todos los enlaces, se va a llamar fórmula desarrollada o estructural. Cuando solo se muestran los enlaces carbono-carbono, como en este caso, diremos que esto es una semi-desarrollada, ¿no? Esto de acá se le llamaría semi-desarrollada. Y una fórmula global o molecular, bueno, es cuando sumamos todos los carbonos. Bueno, hay 6 carbonos, 6 más 6, 12, 13, 14, 14 hidrógenos, y eso sería el hexano. En esta otra representación, acá vemos los 6 carbonos también, miren. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 átomos de carbono. Ahí están los 6 átomos de carbono en esa estructura. A esta notación se le llama notación topológica o zigzag, ¿no? Que es una notación simplificada, más fácil, más rápido para trabajar, ¿no? Pero debe quedar claro de que estos puntos representan átomos de carbono y que cada átomo de carbono está asociado a átomos de hidrógeno, está enlazado a átomos de hidrógeno, ¿no? Seguimos. Ejemplo 2 dice, las fórmulas representan la composición de las sustancias, el tipo y número de átomos que las forman. En química orgánica se les clasifica en desarrolladas, semidesarrolladas y globales. Al respecto indique la sustancia a la que le corresponde la siguiente fórmula global. Entonces nosotros vamos a buscar que para la primera estructura su fórmula global sería carbono, hidrógeno, oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrógenos y un oxígeno. Bueno, no coincide todavía. La segunda sería carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, contando habría 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 carbonos. Hidrógenos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrógenos. Un oxígeno. No coincide todavía. Tercer caso, carbono, hidrógeno, oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 carbonos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hay 14 hidrógenos y un oxígeno. Y en el caso de, tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 carbonos. Hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 hidrógenos y un oxígeno. 6, carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno. Ah, este sí coincide, mira. Sí, este sí va a coincidir. Entonces acá va a ser la letra D. ¿Ya? Para el ejemplo 2, la letra D. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno. Entonces, esa es la fórmula global. Estamos contando, ¿no? Contando átomos. ¿Cuántos carbonos tiene la estructura? ¿Cuántos hidrógenos tiene la estructura? ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Seguimos. Siguiente. Tipos de átomos de carbono en alcanos. Tenemos acá el llamado carbono primario, ¿no? Este carbono de acá lo voy a llamar carbono primario. ¿Pero por qué lo voy a llamar carbono primario? Porque se une a este carbono de acá, a un carbono. Por eso ahí los hidrógenos no cuento. No se cuentan hidrógenos. Pero si hubiera sido un halógeno tampoco. Solo cuento los enlaces carbono-carbono, que sean simples o sigma. Entonces, entre carbono y carbono solo hay un enlace, por eso es primario. Este carbono de acá se llama secundario porque se une a 2 carbonos, al carbono de la derecha y al de la izquierda. No considero los hidrógenos. Este carbono de acá lo llamamos terciario. ¿Pero por qué lo llamamos terciario? Porque este carbono se une a este carbono, a este carbono y a este carbono. Si te das cuenta, el carbono se está uniendo a 3 átomos de carbono. Entonces él sería un carbono terciario. Y finalmente tenemos el carbono cuaternario. Vamos a llamar cuaternario, ¿no?, a la estructura cuando el carbono se une a 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4. Entonces acá tenemos un carbono cuaternario. ¿Por qué le llamo cuaternario a este carbono? Porque se está uniendo a 4 átomos de carbono, ¿no?, mediante enlace simple o sigma. Entonces ahí tendríamos el caso de un carbono cuaternario. Seguimos. Ejemplo 3 dice, debido a la tetravalencia del carbono, este puede formar hasta 4 enlaces alrededor suyo, con otros átomos de carbono, lo que permite su clasificación en primario, secundario, terciario y cuaternario. Dada la siguiente estructura, determina respectivamente el número de carbonos según la clasificación mencionada presentes en ella. ¿Ya? Entonces acá tenemos primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces decimos, este carbono se une a este carbono, entonces este carbono es primario. Este carbono se une a este carbono, entonces él es primario. Este carbono se une a este carbono, entonces él es primario. Este carbono se une a este carbono, entonces él también es primario. Este carbono es primario porque se une a este carbono nada más. Y este carbono también voy a decir que es primario porque se une a este carbono. Y finalmente este carbono voy a decir que es primario porque se une a este carbono. Muy bien, ¿cuántos carbonos primarios tenemos? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Habrían 7 carbonos primarios. Ya, 7 carbonos primarios. Ya, 7 carbonos primarios. Entonces diremos que tenemos 7 carbonos primarios.
Luego dice secundarios. ¿Quiénes son carbonos secundarios? Acá tenemos este carbono que se une a este carbono y este carbono sería secundario. Este carbono que se une a este carbono y este carbono sería secundario. Este carbono que se une a este carbono y este carbono sería secundario. Y este carbono de acá también se une a este carbono y este carbono sería secundario. Y este carbono que se une a este carbono y este carbono sería secundario. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habrían 5 carbonos secundarios. Terciario. ¿Quién es un carbono terciario? Este carbono de acá es cuaternario. Cuaternario. El de acá sería terciario. 1, 2 y 3. Habría un carbono terciario. Y finalmente los cuaternarios, acá habría 1. Él sería cuaternario. 1, 2, 3, 4. Y este carbono también, 1, 2, 3, 4, cuaternario. Habrían 2 carbonos cuaternarios. 2 carbonos cuaternarios. Y la respuesta tendría que ser 7, 5, 1, 2. La clave es la B. Aquí en la A hay que hacer una corrección. Vamos a colocar, para que sean diferentes, acá vamos a colocar 4. ¿Ya? 4. 7, 4, 1, 2. Y así tenemos como única respuesta la B, pues, ¿no? La B. Respuesta la B. Seguimos. Hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos binarios constituidos únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. En condiciones ambientales pueden ser sólidos, líquidos o gases. La fuente natural de obtención de los hidrocarburos es el petróleo y el gas natural. Acá tenemos petróleo y gas natural. Crudo de petróleo, mezcla compleja de hidrocarburos. Gas natural, mezcla de hidrocarburos livianos. Seguimos. Clasificación de hidrocarburos. Según su cadena. Según su cadena, los hidrocarburos pueden ser de cadena abierta, acíclica o alifática. Estas cadenas pueden ser lineales o pueden ser ramificadas. El término lineal viene de la comparación con los árboles. Si a un árbol le quitas las ramas, te quedas con el tronco. Y ese tronco sería la cadena lineal. Pero si al árbol no le cortas las ramas, entonces quedarías con el tronco más la ramificación. Y la ramificación tiene que ser un átomo de carbono. Y esto es una rama. Esta es la cadena principal y esta sería la rama. ¿Ya? Entonces, la clasificación de hidrocarburos, según su cadena, pueden ser cadenas lineales o cadenas ramificadas. Ahora, según su cadena, la cadena puede ser cerrada o cíclica. Y si es cerrada o cíclica, tenemos al ciclo alifático o alicíclico y al aromático o arílico, ¿no? Ahí tenemos 2 casos. Cadenas cerradas, alifático o alicíclico, o aromático y arílico. Entonces, acá tenemos cadena cerrada, ¿no? Esta cadena cerrada o cíclica. Entonces tenemos al ciclo alifático, esta cadena cerrada de 5 carbonos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este ciclo pentano sería, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Este ciclo pentano sería un ciclo alifático, cadena cerrada, o alicíclico. Y este de acá es un compuesto aromático
o arílico. Este es el caso del benceno, pues, ¿no? El benceno, cuya fórmula es C6H6, sería un compuesto aromático, de cadena cerrada, pues, ¿no? Ahora, no es el único aromático, pues, ¿no? También la cadena cerrada puede ser esta otra estructura. Esta de acá. Ahí está. A esta estructura también se le llama naftaleno. Entonces el naftaleno también es un aromático y también se considera una cadena cerrada, ¿no? Entonces ahí tenemos de cadena cerrada o cíclica a los cicloalifáticos o alicíclicos y a los aromáticos o arílicos, como el caso del benceno y del naftaleno. Seguimos. Según el enlace entre carbono y carbono, tenemos saturados e insaturados. ¿Cómo sé que la estructura es saturada? Sabemos que la estructura es saturada porque solo hay enlaces simples entre carbono y carbono, ya sea la cadena abierta o la cadena que sea cerrada. Entonces es una cadena abierta saturada o cadena cerrada saturada. Y todos los carbonos van a tener hibridación sp3. Si todos los carbonos van a ser sp3, ¿ya? sp3. Entonces, si a mí me preguntan, para esta estructura saturada, ¿cómo son sus carbonos? Bueno, todos sus carbonos son de hibridación sp3, ya sea la cadena abierta o cerrada. ¿Y cuando decimos que es insaturado? Vamos a decir que es insaturado cuando hay un enlace doble, caso de los alquenos. Y caso del triple enlace, caso de los alquinos. Ahora, ¿qué tipo de hibridación tiene? En el caso de los alquenos, la hibridación sp2 se ve en estos dos carbonos. Este carbono es híbrido sp2 y este carbono es híbrido sp2. En el caso de los alquinos, la hibridación es sp, ¿ya? Este carbono tiene hibridación sp y este carbono tiene hibridación sp. Entonces, como mínimo, deben haber dos carbonos que soportan al triple enlace y ellos van a tener una hibridación sp. ¿Ya? Entonces, carbono sp, carbono sp. Seguimos. Ejemplo 4, dice acá. Las cadenas carbonadas más simples en los compuestos orgánicos son las lineales. Sin embargo, la gran mayoría de compuestos orgánicos presentan cadenas ramificadas. Es decir, tienen a otras cadenas carbonadas como sustituyentes. Al respecto, determine la clasificación de la siguiente estructura. Entonces acá tenemos una cadena, ¿no? Y hay que clasificarla. Podríamos decir que esto de acá es la cadena principal, ¿no? Y tendríamos por acá esta ramita, ¿no? Este es carbono que sale de la cadena principal. Acá tenemos dos carbonos que salen de la cadena principal. Esta es otra rama. Acá habría otra ramita. Y este cíclico sería una rama, ¿ya? Entonces tendríamos acá que la cadena es ramificada. Claro, es ramificada. Tiene enlaces simples. Sería saturada porque solo hay enlaces simples. Y acíclica significaría de cadena abierta. La cadena principal es acíclica. La respuesta ahí es la C, ¿no? Para el ejemplo 4. Bueno, jóvenes, tienen un descanso a las 11:55. Y ya son las 11:55. Continuamos luego del descanso, ¿ya? Entonces vamos a ir al descanso y continuamos luego del descanso.